de Todos a Bordo. Nosotros somos Jamie Hernández y Jorge Campos. George les va a comentar porque él fue a conocer parte del barrio chino en México. Sí, les voy a contar qué fue lo que pasó. Bueno, pero antes de contarles, porque fue una cosa increíble, impresionante, voy a invitarlos a que se suscriban al canal. Eso es muy importante porque nos ayuda mucho a nosotros y además les van a estar avisando a ustedes cada vez que publicamos un video nuevo. ¿Por qué se pueden suscribir? Bueno, si les interesa viajar, si les interesa conocer lugares, recomendaciones de cómo sale barato, cómo se llega, dónde me hospedo, cuáles son las diferentes opciones que hay, los cuidados que hay que tener, porque hay lugares donde hay que ir con cierta precaución, pues les recomendamos todo para que vayan y hagan un viaje bonito. Y la comida. Por supuesto que la comida no puede faltar. No puede faltar, así que chiquillos, a suscribirse. Así es. Bueno, y les estaba contando que pasó algo terrible, ¿verdad? No, es que ya nosotros después de estar recorriendo varias zonas de México y todo, pues lógicamente nos cansamos de estar caminando, recorriendo y demás, y llegamos a donde estábamos hospedados, en el Airbnb donde estábamos hospedados, y pues ya Jamie ya no daba. Entonces hay que grabarlo del barrio chino, que está aquí en el puro centro de la Ciudad de México. Y Jamie me dice, sí, pero vaya usted. Ya ella conocía Barrio Chino, sí, pero no quiso acompañarme. Eso sí me dijo, tráigame unas galletas de la suerte, ¿verdad? Que no pueden faltar las galletas de la suerte. Sí, las galletas de la fortuna del Barrio Chino. ¿Verdad? Pero yo hice un recorrido, pues, para mostrarles a ustedes todo lo que se encuentra en este icónico lugar, porque ustedes saben que hay muchos lugares, muchos barrios chinos en diferentes ciudades del mundo. Importantes, claro. En este caso, vamos a conocer la de la Ciudad de México. Nos vamos. Así que vámonos. Bueno, aquí estamos ya recorriendo lo que es el barrio chino en la Ciudad de México, así que vamos a hacer un recorrido para que tengan una idea de qué es lo que se puede encontrar en este lugar. Bueno, muchos países del mundo ya tienen esta zona bastante reconocida, ¿verdad? Hace unos días hicimos un video precisamente de lo que es el barrio chino allá en Costa Rica. Estamos pendientes del de Panamá, que también tenemos que grabarlo, pero ahorita estamos en la Ciudad de México y estamos precisamente pues conociendo un poco lo que es este lugar. Evidentemente, como ustedes pueden ver ahí, la cantidad de ventas de todo tipo, ¿verdad? De artículos que ven, y por supuesto la comida no puede faltar. Ahí vemos los diferentes restaurantes de comida china, valga la redundancia, y por supuesto ahí para ustedes si quieren pues alguna idea de cuáles son los precios de estos restaurantes, pues ahí los tienen para que ustedes puedan disfrutarlos. Aquí estamos recorriendo el barrio chino. Por supuesto que hay el ramen que pueden probar. Y aquí se ve lo que precisamente cómo se prepara. Se está haciendo. Sí, que trabaja mucho mejor, vean aquí. Que también son productos. Adelante. Hola. Y este restaurante que se llama Wing No, aquí en el barrio chino de la Ciudad de México. Un ramen, ¿de qué es un ramen? Bueno, hay muchos tipos. ¿Qué les parece que esto que tenemos ahí? Les voy a contar a ustedes. Todos los tipos de ramen que usted puede comer. Y por supuesto no pueden faltar las famosas galletas de la suerte. Vean ustedes aquí. Cantidades. Ustedes pueden ver aquí en el barrio chino. Ahí están. Y las famosas imágenes de los personajes, de esos perros que cuidan y que dan prosperidad. Uno a cada lado de la entrada del barrio chino como tal. Recordemos que pues está el que es hembra, que es en este caso que tiene su cachorro aquí a sus pies. Y el macho, que está al otro lado. El macho. Suerte a 10 pesos la bolsa, si no me equivoco tiene 4 o 5 galletas cada una.
Y aquí estamos en la pura entrada del barrio chino. Esa es la entrada para que ustedes la conozcan. Por aquí arranca uno para hacer este lindo recorrido, pero es muy interesante lo que quiero contarles. Bueno, también van a encontrar comida de todo tipo, no solamente comida china a lo largo de esta zona. Como en este caso las tortas locas, que pues ahí vimos unos combos bastante cómodos para que ustedes, si viajan por acá y quieren aprovecharlo, pues aprovechen estos precios que están bastante buenos. Y esto que quería hablarles, esto se encuentra en la Plaza Santos Degollado, así se llama, y esto se llama el Arco de la Amistad. Es lo que se quería poner inicialmente al frente, pero es un poco ancho, no cabe donde está la entrada, así que lo colocaron en este parque que está bastante cerquita. Esta linda edificación de piedra y mármol que fue donada por el gobierno de China a el gobierno de México y que se encuentra en esta plaza. Es un lugar bastante bonito, pues, para que usted lo visite. Y luego pues lógicamente ya lo que es el barrio en sí, que como les comentaba es pequeño, son unas poquitas cuadras, pero en este pequeño lugar hay riqueza de la cultura china, bueno, y oriental en general, ¿verdad? No solamente china, sino que de varias nacionalidades de este sector que ustedes pueden disfrutar, combinadas con lo mexicano. Así que están invitados para que hagan este recorrido como lo hicimos nosotros en esta ocasión, yo solo, porque Jamie ya había venido conmigo en otra ocasión, pero me vine a dar una vueltita pues para llevarles las imágenes de lo que es este lindo lugar. Y pues lógicamente, si ustedes quieren llevar algún tipo de recuerdo de lo que es esta zona, pues pueden llegar a un lugar como este, que van a encontrar varios a lo largo de esta calle. Está el Gato de la Suerte, como lo ven por acá, ahí pueden conseguirlo, muy bonito, para que usted también adquiera estos souvenirs y pues se los lleve para su casa, este lindo recuerdo del barrio chino de la Ciudad de México, y se lo traemos aquí en Todos a Bordo. Bueno, es otra de las cosas lindas que se puede encontrar aquí en el barrio chino, que ustedes pueden ver. Y ahí la prosperidad está llamando, ¿no? El actitud de la prosperidad, lo llamo. Por supuesto no puede faltar las galletas de la suerte. Bueno, ya con esto estamos llegando a la parte final de esta visita al barrio chino, aquí cerrando. Llegamos a la parte final, aquí termina el barrio chino. Ahí se ve donde están los puestos de tacos y tortas que son tan comunes en todo México. Bueno, esto es parte de lo mucho que pueden encontrar en este barrio chino en la Ciudad de México. Hay cosas impresionantes. Bueno, ya vieron ahí los restaurantes, la comida, los precios, para que ustedes se hagan una idea. Pues si quieren conocer este lindo lugar, pues para que aprovechen y pues aparte de comer, comprar cosas muy interesantes también, y por supuesto compartir esa cultura tan interesante como es la cultura china y cómo se vive en México. Cultura china mexicana. Eso es mismo. Espectacular, la verdad que sí, chiquillos y chiquillas. Bueno, nosotros les invitamos para que se suscriban a nuestro canal, ¿verdad? Que le den like al video, muy importante, que si pueden lo comparten, ¿verdad? No cuesta nada compartirlo. Y nos ayuda un montón. Exactamente, y que nos comenten si ya ustedes fueron, o si quieren ir, o si fueron, qué les pareció. Ahí ustedes nos pueden decir lo que ustedes gusten, ya no dije nada, ¿verdad? Y nosotros les vamos a estar respondiendo, así que ya saben, chiquillos, a suscribirse. Así es, bueno, nos vamos, somos Jorge y Jamie de Todos a Bordo y nos vemos en nuestra próxima aventura. En nuestra próxima aventura. Chao. Bounce.